¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 4, es decir, tuvimos un 50% de efectividad. No nos fue bien ni tampoco mal, estamos en un término medio. Espero mejorar para hacer nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo dejamos un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, ya que es muy importante para nosotros tus sugerencias. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 23 de agosto. Empecemos con la división profesional de Bolivia, el encuentro del The Stronger versus el Royal Party. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a The Stronger de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que The Stronger juega irregular. Y Royal Party de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate, así que Royal Party no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para The Stronger, segunda victoria para The Stronger, tercera victoria para The Stronger, cuarta victoria y quinta victoria para The Stronger, es decir que The Stronger es el favorito. Mejor va a The Stronger como local, y The Stronger como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que The Stronger juega bien como local. Y Royal Party como visitante tiene 4 derrotas, 1 empate, es decir que Royal Party juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones The Stronger está en la posición 1 con 46 puntos y Royal Party en la posición 12 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 76% a que gana The Stronger y un 7% a que gana Royal Party. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos no anotan, ambos no marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes de Europa, que es la Champions League, en la fase final, que es la pre-Champions League, la fase final, los últimos que faltan clasificar. El encuentro del AIFA versus el Young Boys. Veamos si hay bajas. El AIFA tiene 2 bajas y Young Boys ninguna baja. Estadísticas, y en las estadísticas, a AIFA de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, así que AIFA viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Young Boys de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, así que Young Boys también viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al AIFA como local. Y AIFA como local tiene 5 victorias y 5 puntajes perfecto. Se hace fuerte jugando como local. Y Young Boys como visitante tiene 3 empates, 2 derrotas, 2 victorias, es decir que Young Boys también juega bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana AIFA y un 25% a que gana Young Boys. El pronóstico para este encuentro es menos 3.5 goles, es decir que habrán menos de 4 goles, menos 3.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Molde versus el Galatasaray. Veamos si hay bajas. No, Molde no tiene bajas y Galatasaray tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas, a Molde de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que Molde viene jugando bien. Y Galatasaray de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, así que Galatasaray viene jugando bien. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamiento. Le va a Molde como local, y Molde como local tiene 4 victorias, 1 derrota, así que Molde juega bien como local. Y Galatasaray como visitante tiene 3 empates, 1 derrota, 1 victoria, es decir que Galatasaray juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana Molde y un 36% a que gana Galatasaray. El pronóstico para este encuentro es: gana Galatasaray, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Braga versus el Panathinaikos. Veamos si hay bajas.
no hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Braga, de los últimos 5 encuentros, Braga tiene 4 victorias, una derrota, así que Braga juega bien, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Panathinaikos, de los últimos 5 encuentros, tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Panathinaikos juega irregular. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Le va a Braga como local, y Braga como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Braga juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Panathinaikos como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que Panathinaikos juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana Braga y un 19% a que gana Panathinaikos. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol, primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al tercer torneo más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Europa Conference League. El encuentro del Nava versus el Dnipro 1. Vemos si hay bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Nava, de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Nava juega bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Dnipro 1, de los últimos 5 encuentros tiene tiene una derrota, dos derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Dnipro 1 no juega bien. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Nava como local. Y Nava como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Nava juega bien como local. Y Dnipro 1 como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, una victoria, así que Dnipro 1 juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Nava y un 29% a que gana Dnipro 1. El pronóstico para este encuentro: gana Dnipro 1, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Hibernian versus el Aston Villa. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Hibernian, de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Hibernian juega irregular. Pero vemos que como mínimo hace un gol. Y el Aston Villa, de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Aston Villa juega bien. Viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va Hibernian como local. Hibernian como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Hibernian juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Aston Villa como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Aston Villa juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana Hibernian y un 52% a que gana el Aston Villa. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Libertadores, el encuentro de Boca Juniors versus Racing Club, dos grandes de Argentina, los dos históricos también. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Boca, de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Boca viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Racing, de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Racing juega irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Boca, una victoria para Racing, segunda victoria para Racing, un empate y segunda victoria para Boca, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Boca como local, y Boca como local tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, juega bien como local. Y Racing como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Racing no juega bien como visitante.
Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana Boca Juniors y un 47% a que gana Racing. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es menos 3.5 goles, es decir que se marcarán menos de 4 goles y más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, menos 3.5 goles y más 7.5 corners. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Pereira versus Palmeiras. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Pereira de los últimos 5 encuentros, Pereira tiene 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas. Se podría decir que Pereira juega bien. Y Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate. Es decir que Palmeiras juega bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Debajo le da Pereira como local. Y Pereira como local tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que Pereira juega bien como local. Y Palmeiras como visitante tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que Palmeiras juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana Pereira y un 47% a que gana Palmeiras. El pronóstico para este encuentro: gana Palmeiras, gana la visita. Vamos al siguiente torneo y nos vamos al segundo torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Sudamericana. El encuentro del Botafogo versus Defensa y Justicia. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas. En las estadísticas a Botafogo de los últimos 5 encuentros, Botafogo tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Botafogo juega bien, aún no conoce la derrota. Y Defensa y Justicia de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Defensa y Justicia juega bien, 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Botafogo y segunda victoria para Botafogo, es decir que Botafogo es el favorito. Veamos cómo le va a Botafogo como local. Y Botafogo como local tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Botafogo juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Defensa y Justicia de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que Defensa y Justicia juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana Botafogo y un 22% a que gana Defensa y Justicia. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres un canal y te están gustando los videos, deja un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo deja un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Ingresas el código promocional 2627 y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.